Buenos días. Para nuestra primera actividad práctica vamos a ver el tema que se llama suma de vectores. Antes de empezar me gustaría hacerles una especificación sobre unos pequeños detalles en las presentaciones pasadas, entonces me voy a volver un poquito aquí en la presentación, en algo previo que cargué para corregir esos errores. Básicamente tenemos una de las diapositivas que les presenté en la clase anterior, entonces aquí al hacerle las modificaciones para agregar los signos de los cuadrantes, no me fijé que la imagen que descargué tenía un error, entonces aquí me aparece cuadrante 4 y aquí me aparece cuadrante 2 cuando lo correcto tendría que ser, este es el cuadrante 2 y este es el cuadrante 4. Además, en otra de las diapositivas, cuando determinábamos lo que era el cateto opuesto o la parte Y del triángulo rectángulo que formamos en la descomposición, al convertir a lo que viene siendo las variables del triángulo, tuve un error de aquí de la función seno, le puse coseno, en realidad pues no afecta porque sí lo utilicé bien, nada más se me olvidó cambiarlo aquí. Entonces para que por favor lo consideren, estos cambios ya están actualizados en los documentos cargados en Classroom, entonces pues nada más era cambiarle aquí a seno y pues tenía la intención de hacerles esta aclaración antes de empezar lo que viene siendo la siguiente clase. Bueno, como les comentaba, pues nuestro tema se llama suma de vectores, entonces vamos a empezar con un pequeño ejemplo que viene en la página 16 de su libro. Dice: encuentra en forma gráfica y analítica la resultante de las siguientes fuerzas, determina también el ángulo que forma la resultante respecto al eje horizontal. Bueno, lo que viene siendo el método gráfico nosotros ya no lo vamos a ver en quinto, este es un tema que vimos en tercero, entonces en quinto nos vamos a enfocar únicamente al método analítico. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Entonces este es el sistema de fuerzas que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es establecer los ángulos que no nos muestra el esquema, es decir, este de aquí no nos dice qué ángulo tiene ni este de aquí tampoco. Como sabemos, lo tenemos que establecer con respecto al eje X, entonces puede ser que lo pongamos de aquí a aquí o puede ser que lo pongamos de aquí a aquí. En el caso de la fuerza 3 pues está sobre el eje X, por lo tanto para este serían 90 grados, sin importar cuál de los dos ángulos tomemos, de todos modos nos daría 90, y para la fuerza 3 serían 0 grados. Entonces una vez que tenemos eso, pues vamos a descomponer los vectores en sus componentes X y Y. Es decir, que para el vector 1 o la fuerza 1 vamos a tener 2.5, que es el tamaño del vector, por un ángulo de 90. Para sacar la componente X utilizamos coseno y para sacar la componente Y utilizamos seno. En el caso del vector 2 o la fuerza 2 tendríamos 3 newtons y 25 grados, en la fuerza 3 4 newtons y 0 grados, y en la fuerza 4 2 newtons y 40 grados. Además tenemos que establecer los signos de los cuadrantes. En este cuadrante es positivo positivo, por lo tanto aquí sería positivo positivo, en este cuadrante es negativo negativo, y en el caso particular de la fuerza 1 no importa si le ponemos los signos del cuadrante 1 o los signos del cuadrante 2. Esto se debe a que si nosotros le ponemos más o menos aquí no importa, ya que el coseno de 90 nos da 0 y entonces al multiplicarlo por 2.5 pues seguiría siendo 0, entonces no nos afecta en ese sentido. Para la fuerza 2 tendríamos positivo positivo. Para la fuerza 3 puede ser que le agreguemos el signo del cuadrante 1 o del cuadrante 4, en donde para estos dos cuadrantes X es positivo y Y en uno es positivo y en el otro es negativo. También por eso no importa cuál le pongamos, ya que seno de 0 grados nos daría 0 y multiplicado por 4 newtons pues seguiría siendo 0, por lo cual no afecta. Y finalmente para la fuerza 4 que tenemos en el cuadrante 3 sería negativo negativo. Entonces esta es la manera, uno de los métodos que utilizamos anteriormente. Para hacerlo más ágil lo vamos a representar por el método de sumatorias, donde ponemos todo esto seguido: 2.5 coseno de 90 más 3 coseno de 25 más 4 newtons coseno de 0 grados menos 2 newtons coseno de 40 grados, y la componente X nos da 5.18, la suma de estas cuatro. Y luego hacemos lo mismo para la parte Y, donde lo único que cambiamos es la función coseno por función seno, y además pues los signos, en el primero es positivo, en el segundo positivo, el tercero no importa, entonces si le ponemos aquí más o menos
no nos afectaría, y el último de los vectores es negativo, por lo tanto nos daría 2.48 newtons. Entonces, una vez que tenemos ya la componente X y la componente Y, procedemos a sacar la magnitud del vector resultante, que en este caso, para sacar el vector resultante, pues aplicaríamos el teorema de Pitágoras, donde me dice que es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y entonces al multiplicarlo nos daría 5.18 newtons al cuadrado más 2.48 newtons al cuadrado. Aquí es importante recordarles que como sugerencia, para respetar la jerarquía, primero hacemos lo que está dentro de la raíz y al final sacamos el resultado, y entonces nos queda 5.74 newtons. Para sacar el ángulo sería tangente a la menos 1 de la parte Y entre la parte X, ya que el ángulo lo queremos sacar con respecto al eje X, y nos daría tangente a la menos 1 de 2.48 entre 5.18 y nos daría 25.58 grados. Bueno, como la parte X y la parte Y son positivos, estamos hablando del cuadrante 1, por lo que significa que nuestra resultante estaría en el cuadrante 1, es decir, al noreste. Entonces la resultante serían 5.74 newtons a 25.58 grados al noreste. Okay. Después de esto vamos a introducir un concepto que no lo hemos visto así completamente, que se llama lo que viene siendo el equilibrante del sistema. El equilibrante del sistema es un vector que si nosotros le sumamos a ese sistema nos lo pondría equilibrado, es decir, que nos daría completamente 0 en X, 0 en Y, 0 en el vector resultante y por lo tanto también 0 en, en la dirección y el sentido. Bueno, entonces para obtener la equilibrante lo que vamos a hacer es que la equilibrante es completamente contraria al vector resultante, es decir, que va a tener una magnitud y dirección igual, pero un sentido contrario. Entonces sus componentes tienen signo contrario, quiere decir que si en este caso X es positivo, entonces en la equilibrante X sería negativo. Si Y es positivo, entonces aquí sería negativo. Siempre los signos que tengamos aquí se cambian de este lado. Y entonces si nuestra resultante está en el cuadrante 1, quiere decir que el equilibrante estaría completamente contrario, por lo tanto nos quedaría en el cuadrante 3. Y entonces si se fijan tenemos la misma magnitud, 5.74, tenemos el mismo ángulo, 25.58, pero van a cambiar estos dos y va al noreste, cambia este de aquí, iría al sur, y este de aquí iría al oeste, por lo tanto nos queda al suroeste y gráficamente se representa así. Lo que significa, otra vez repito, es que si a estos cuatro vectores le sumamos este de aquí, nos daría 0 en todos sus resultados. Bueno, eso sería todo el primer ejercicio. Nos vamos a lo que viene siendo el segundo ejercicio, que es un planteamiento un poquito diferente, donde nos dan el resultado y nosotros tenemos que obtener uno de los vectores que están en el sistema. Entonces me dice que tenemos un esquema donde dos personas jalan mediante una cuerda cada una un baúl de madera, que es el que se muestra aquí en la figura. Se aplica una fuerza de 300 newtons a 18 grados y se aplica otra fuerza desconocida, pero lo único que sabemos es que la resultante nos va a dar 450 newtons hacia el este, es decir, que nos daría la resultante hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la resultante es 450 newtons al este, perdón. Entonces quiere decir que su parte X, como es hacia el este, el ángulo serían 0 grados. Entonces su parte X sería 450 coseno de 0. Es decir, que nos daría completamente los 450. Y la parte Y sería en 450 seno de 0 grados, eso nos daría 0. ¿Por qué en este caso Y nos da 0? Porque al estar al este no significa que no tiene ninguna inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo, por eso en este caso quedaría 0. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar de este sistema la resultante en X, vendría siendo la parte X del vector 1 y luego vendría siendo la parte X del vector 2, o sea, la parte X de aquí y la parte X de aquí, que vendría siendo una parte hacia acá y otra parte hacia acá. Entonces, si nosotros las trazamos, aquí nos quedaría que para obtener la resultante en X sumaríamos estas dos. Eso significa que, como ya sabemos que la parte de la resultante vale 450, entonces quiere decir que 450 sería lo que vale
la parte x de 1, que vendría siendo 300 por coseno de 18. Esto es lo que vendría siendo la parte x de la fuerza 1. Y pues no sabemos cuánto vale la parte x de la fuerza 2, pero pues nosotros podemos sacar que 300 newtons coseno de 18 nos da 285.31. Quiere decir que la parte x de la fuerza 2, al sumarlo a 285.31, nos debe dar 450. Entonces, si nosotros pasamos este restando, nos quedaría 450 menos 285.31. Eso significa que si hacemos la resta, para que la suma de estos dos nos dé 450, la parte x de la fuerza 2 debe valer forzosamente 164.69 newtons. Entonces pues ya tenemos la parte que vendría siendo esta de aquí, que viene siendo la parte x del vector F2. Bueno, si ya tenemos esa parte, ahora hay que sacar lo que viene siendo la parte y. Entonces, esto es lo que acabamos de sacar, y por la misma analogía, como ya sabemos que la resultante de y vale 0, entonces vamos a tener que la parte y sería la parte y de la fuerza 1 más la parte y de la fuerza 2. En este caso, como este es 0, este sería 300 newtons seno de 18, y este pues todavía no lo conocemos. Si aplicamos lo que viene siendo la función trigonométrica, los 300 newtons nos daría 92.70 newtons. Quiere decir que F2 sumado con 92.70 nos debe dar 0. Eso significa que F2 debe dar negativo. Entonces F2 sería menos 92.70 al pasar este hacia este lado. Entonces estos 92.70 newtons vendría siendo lo que vale la fuerza 2. Entonces si nosotros ya sabemos cuánto vale la fuerza 2 en y la fuerza 2 en x, podemos componer este vector. Sacamos la resultante, que serían la parte x al cuadrado más la parte y al cuadrado, y nos darían 164.69 al cuadrado más menos 92.70 al cuadrado, y nos darían 188.98 newtons. Y para sacar el ángulo sería la parte y entre la parte x. Entonces tendríamos que tangente a la menos 1 de 92.70 negativo entre 164.69 nos daría menos 29.37 grados. Entonces, como este es positivo y este es negativo, estamos hablando del cuadrante 4, que es el que nos muestra aquí en la figura. Si aquí tuviéramos nuestro plano cartesiano, este vendría siendo el cuadrante 1 y este vendría siendo el cuadrante 4. Entonces quiere decir que en este caso la fuerza 2 va hacia el sureste. Entonces nuestra resultante sería 188.98 newtons, o la fuerza 2 serían 188.98 newtons a 29.37 grados, para que al sumarse con los 30 newtons a 18 grados nos dé una resultante de 450 newtons al este. Y básicamente con eso terminamos nuestro ejercicio. Recuerden que vamos a estar teniendo tutorías todos los jueves, para que por favor se conecten en caso de que tengan alguna duda, o para que aclaren si el procedimiento que realizaron fue el correcto. Saludos.